de esta tarde, el tema de este día se llama ¿cómo enfrento yo mis fracasos? ¿Cómo enfrentamos nuestros fracasos? O cómo enfrentar nuestros fracasos. Y es que el sentimiento que se permea en el aire, en la atmósfera, como usted quiera decirlo, es un sentimiento de angustia, de fracaso, de decepción. Es un ambiente donde los hijos e hijas de Dios y siempre voy a hablar en primera persona, porque ya le puedo decir, yo lo he podido sentir, aunque no soy de esa parte. Yo no me siento ni fracasado ni decepcionado, pero han venido golpeando algunos vientos que lo quieren a uno llevar a ese punto. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar nuestros fracasos? Resulta que esto me lleva a la palabra de Dios. Si usted gusta, me sigue. Y vamos a ir en el Nuevo Testamento al Evangelio según Juan, capítulo 21. Capítulo 21, verso 1. Y de ahí vamos a leer en adelante. Permítame, porque es que a veces la aplicación se vuelve un poquito lenta. Juan capítulo 21, vamos a leer del verso 1 en adelante, el Evangelio. Y dice lo siguiente, como subtítulo, dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Resulta que usted y yo entendemos el contexto de cómo está ubicada esta palabra, pero vamos a hacerlo de una forma breve. Jesús fue asesinado cruelmente, brutalmente, de una forma despiadada, y una exhibición pública que se hizo en un pueblo moralista, en un pueblo de principios y un pueblo que proclamaba en sus oraciones: Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Un pueblo que hacía alarde de ser ellos hijos de Abraham. Un pueblo que hacía alarde de ser herederos de las promesas y de la gloria de Dios, llamado Jehová. Mas, sin embargo, hicieron, tal vez no como autores propios, pero sí intelectuales, del más brutal y cruel de los asesinatos de un inocente, que necesariamente tenía que ser así. Porque el que no fue hallado con pecado ni mancha tenía que morir como el más vil de los criminales para poder traer redención a toda la humanidad de todos los tiempos. Eso era un plan de Dios. No estoy diciéndolo ni con récord ni haciendo un comentario antisemita, porque ahora todo es, ¿verdad? Todo ahora es perjuicios o prejuicios. No. Resulta que Jesús había muerto y todavía no había corrido del todo la noticia, o eran rumores de que él había resucitado. Mas, sin embargo, en sus discípulos había temor, había angustia, habían dudas, habían decepciones, había culpabilidad y remordimiento en el caso de Pedro, que era el que lo había negado. Había incredulidad como Tomás. Había depresión como los 2 discípulos que iban en el camino de Emaús. Y en el caso de Pedro y de estos otros 6 que están acá en esta historia, incluido Juan, el evangelista, pues había ese sentimiento de que se acabó el asunto, volvamos nuevamente a nuestras labores de antes. Entonces, en el panorama de este texto, dentro de lo que es la iglesia, hay una decepción por una de las más terribles derrotas y de los más fatales fracasos para los discípulos, era la muerte de su maestro. Su entendimiento no estaba abierto, no habían recordado las veces que les dijo: yo esto y esto he de padecer, pero al tercer día resucitaré. Entonces dice aquí el verso 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. No tengo nada que hacer, voy a ir a pescar, dijo Pedro, ¿verdad? Entonces ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, diga conmigo, no pescaron nada. Diga, no pescaron nada. Dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían quién o qué era Jesús, que no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron:
No. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y como ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se está refiriendo a él mismo, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, estaba pescando, y se echó al mar. O sea, se vistió para echarse un chapuzón, ¿verdad? Ni siquiera se puso el traje de baño, se puso el traje de luces. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos, más o menos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, introduciendo este tema, con lo que usted y yo acabamos de ver, una atmósfera de fracaso, una atmósfera de derrota, mas sin embargo Dios manifestó su gloria en Cristo Jesús, podemos decir que el fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida. Fracaso significa que tenemos buenas razones para empezar de nuevo. Diga conmigo, para empezar de nuevo. Cuando las personas experimentamos el fracaso, es como un sentir de frustración y desánimo. Sin embargo, el Señor en su palabra nos muestra que usted y yo en Él, según lo que dice Juan 10:10, tenemos vida y la vida la tenemos en abundancia. Es fácil permearse del desánimo, es fácil permearse de ese sentimiento de frustración y abandonar cuando más se requiere que estemos todos juntos. Y hoy más que nunca la iglesia, no hablo solamente de esta, sino la iglesia de Jesucristo en general, requiere de la unidad. Lo dijo bien el hermano ahora. Es en la unidad y en la armonía donde están los hermanos juntos, donde Jehová envía bendición y vida eterna. Más que nunca hoy es necesaria la unidad. Más que nunca hoy es necesario que estemos, la iglesia, los hermanos, juntos, pero no como perros agarrados o como gatos, sino en armonía. Revestidos todos con el vínculo perfecto del amor, conforme lo vimos hoy hace 8 días atrás. Ahora, muchos pueden decir que el fracaso es perderlo todo. El significado del fracaso es única y exclusivamente faltó éxito. No quiere decir derrota, quiere decir faltó éxito. Ahora, cuando veo eso, voy al Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 34, y veo las palabras de Jesús que dicen de la siguiente forma. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por eso cuando usted y yo hablamos de fracaso, pudiera ser que no es un fracaso, sino que es la guianza de Dios al despojo. Es la guianza de Dios a la pérdida. Es la guianza de Dios a un proceso que todo discípulo, y cuando digo todo, es todo. Sea el más grande de los discípulos hasta el más pequeño de los discípulos, todos tenemos que vivir ese proceso. La necesidad es de cada día tomar la cruz. Y eso requiere que haya que perder algunas cosas. Pero eso no significa que es un fracaso. Es un proceso de Dios. Ante los ojos del mundo, lo que sucedió en la última campaña política fue un fracaso. No, fue la voluntad de Dios. El pueblo eligió, sí, pero en medio de esa elección, así como lo hizo con Israel en la elección de Saúl, hizo lo que tenía que hacer con ese pueblo. E hizo lo que tenía que hacer con ese gobernante. Ciertamente, ahora usted y yo tenemos una cruz que cargar en este día. ¿Cuál puede ser esa cruz que usted y yo llamamos? Que usted y yo hoy llevamos.
Puede ser esa cruz de finanzas, llamada escasez. Puede ser una cruz de una enfermedad que usted de una u otra forma dice, pero ¿yo por qué con esta enfermedad? Si he visto gente que hace más desórdenes y he visto gente que ha hecho peores cosas y no porta ninguna enfermedad de un tipo, llámese como se llame. ¿Yo por qué, si soy un hombre o una mujer sana, tengo problemas respiratorios? ¿Por qué tengo problemas en la sangre? ¿Por qué tengo problemas en los diferentes órganos del cuerpo? Eso es algo en lo que Dios quiere manifestar, aunque sabemos que nada malo proviene de Él. Amén. ¿Cuál puede ser la cruz? Que tal vez no hemos alcanzado el éxito en diferentes áreas que así lo creemos o lo queremos. Está también la cruz de la inseguridad, la cruz del miedo, la cruz de la duda. Son cruces que tenemos que entregar y negarnos a nosotros mismos para que Dios pueda manifestar su gloria en cada uno de nosotros, en cada una de nosotros. Ahora, ¿cuál es la reacción del ser humano? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando no hemos logrado el éxito o cuando no tenemos éxito? Número uno, comenzamos con un refrán o comenzamos con un dicho que fácilmente empieza como un pensamiento, que recuerde que ningún pensamiento es inocuo. O sea, ningún pensamiento es inofensivo. Todo pensamiento trae una consecuencia para bien o para mal. Y nosotros, en el dominio del Espíritu Santo, en la templanza como fruto del Espíritu Santo, tenemos que aprender a discernir nuestros pensamientos. Tenemos que evaluar nuestros pensamientos porque sí se pueden volver a escribir. Un pensamiento sí se puede, digamos, no se escribe, se puede volver a editar. Y resulta que lo primero que hacemos es decir, Dios no está conmigo. Es que usted sí, pastor, porque es pastor, Dios está con usted. Ore por eso, pastora, porque usted sí la oye Dios. Como usted está, ¿verdad? Como usted Dios todo lo escucha. Y está como ese sentimiento de que Dios no está conmigo. Yo quiero decirle que eso es totalmente falso, porque dice Mateo capítulo 28, en el verso 20, y cuando usted el enemigo le quiera venir a poner un pensamiento en que usted está solo, que Dios no está con usted, recuérdele que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué significa? Así sea. Usted y yo no estamos solos. Nos dispersamos, nos alejamos y nos metemos nosotros en soledad porque el enemigo sabe que somos presa fácil del lobo. Somos presa fácil de las circunstancias o los bestias, digámosle así, o los animales salvajes del mundo. Y llámese vicios, llámese lo que usted diga. Amor a las riquezas, perversión. Esos son los animales o las bestias salvajes del mundo que desean devorar a un creyente o a una creyente. Número 2. ¿Cómo reaccionamos? Nos molestamos y nos enfadamos con Dios. No solamente sentimos que Dios no está con nosotros o no está conmigo, voy a hablar aquí en primera persona, sino que tras de esto me molesto y me enfado con Dios. Y dice Romanos capítulo 9, verso 20. Búsquelo para que no sea un monólogo y usted pueda ir siguiéndome. Romanos capítulo 9, verso 20. Mas dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es que usted, Dios, usted tiene preferencias. ¿Por qué a mí me pasa esto? Es que yo quiero esto. Y comenzamos con una cantidad de molestias y enfados y reclamos a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han leído alguna vez en su vida? Tal vez de pasadita. Así como que un día les dio ganas de leer algo y pudieron leerlo. Porque solo así, a veces. Solo así.
aquella frase bíblica que dice, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y nos gustó. Y en la primera oración o en el primer, nos ponemos espirituales y empieza la adoración y decimos, Señor, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero cuando empieza la formación, cuando empieza el buril, cuando empieza ¿cómo es? La gubia, cuando empiezan las manos del alfarero. Hace años había una niña, creo que cantaba, arráncame el alma, hazme nueva para ti. No sé si se acuerdan, si la han oído. Cantaba muy lindo la chiquita. Arráncame el alma y hazme nueva para ti. ¿Qué estaba pidiendo? Lo que estaba pidiendo y era tan lindo el canto que uno cantaba lo mismo. Claro, pero ahí lo que está pidiendo es la formación de Dios. Lo que está pidiendo es que se haga la voluntad de Dios. Y lo que pasa es que la arcilla y el producto, que el que trabaja en madera, que el que trabaja en soldadura, que el que trabaja en concreto sabe que el producto tiene que ser depurado. La arena tiene que ser zarandeada. La madera, de una u otra forma, si es para un acabado, tiene que ser lijada, tratada. El hierro, cuando deja la famosa escoria de la soldadura, tiene que ser golpeada con un piquete para que arranque. Es que nos encantan las bellezas. Nos encanta el producto terminado. Lo que pasa es que al ser humano no le gustan los procesos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que vamos de gloria en gloria. Cada gloria que usted y yo vivimos es un proceso de Dios. Claro, hay glorias de glorias. Hay glorias como las que le gustan a la pastora, que son de México, que vienen con almendra adentro. Con nuez, perdón. Pero hay glorias que lejos de ser un dulce, son un ajenjo, son una hiel. ¿Por qué? Porque está el proceso de la depuración y a veces nosotros fallamos. Y fallamos en ese proceso, entonces nos sentimos, y el enemigo particularmente viene con sus murmuraciones. Recuerde que la murmuración tiene su origen en el mismo infierno. ¿Dónde comenzó la murmuración? Cuando la serpiente le dijo a Eva, que eran amigazas, que eran amigas del alma, le dijo, no es cierto, no van a morir, Dios miente. Oiga usted, ahí se originó. ¿Atentando contra quién? Contra la autoridad. Y en medio de todo ese proceso, uno diría, fue el fracaso de Dios en la formación de la humanidad. Dios no fracasó. No alcanzó la meta que quería con esa primera pareja, pero su proceso siguió. Y su plan siguió en marcha hasta el día de hoy, que nosotros, usted y yo, somos parte de él. No tenemos nada que reclamarle. ¿Quién le dice al dueño de cómo la casa, le diga a la casa cómo la haga? De una planta, porque es muy feo tener gradas adentro para que le estén pasando por encima. No, y a veces nosotros los cristianos agarramos un cantadito, y me incluyo, y yo ¿por qué me voy a seguir poniendo de alfombra para que me pasen por encima? Es que esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Porque hay áreas de nuestra vida. No estoy diciendo con esto que es que usted se le tenga que poner de alfombra. No. Lo que le estoy diciendo es que cuando es un proceso de Dios, hay que aguantarlo. ¿Por qué? Porque ahí hay orgullo, ahí hay altivez y hay soberbia, que fueron el combo que entró en Lucifer para que se hiciera diablo. Si usted y yo estamos así de ser diablos. Así. Rapidito nos inflamos de orgullo. Rapidito nos llenamos de soberbia y de altivez. Que la gracia y la misericordia de Dios nos cubren. Pero así estamos. ¿Ve lo que le pasó a Judas? El mismo Jesús le dijo, no, vosotros es diablo. Y a veces nos ofendemos que digan estas cosas. Jesús le dijo, uno de ustedes es diablo. Y comienza ahí el Team Marín de Doping Way a jugar piedra, papel, tijera, a ver quién es, ¿verdad?
Eso no es un asunto externo, es interno. Número 3. ¿Cómo reaccionamos ante el fracaso? Nos sentimos abandonados. Y el enemigo es que a usted nadie lo quiere, a usted nadie lo llama, por usted nadie se preocupa. ¡Qué barbaridad! Usted que da sus diezmos y ni una sola llamada, ni un mensajito de WhatsApp. Romanos 8:35 y después 37 al 39 dice de la siguiente forma: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores porque Jesucristo venció la tribulación, venció la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada, y a nosotros nos entregó esa victoria. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ahora que andan mandando 7 virus más feos que este que anda ahí, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos separa del amor de Dios? No hay nada creado que nos pueda separar. Ni usted ni yo cuando queremos salir huyendo como el leonzo, el león, o el león Melquiades. Huyamos por la derecha. Ve a Jonás lo que le pasó. El más claro ejemplo de que ni nosotros podemos escaparnos, aunque así lo querramos. ¿Sabe cuánto es el permiso de escaparnos? Lo que dure, lo que llegue la cuerda. Y eso no nos gusta porque nos creemos libres, soberanos e independientes. Pero usted y yo no somos independientes, usted y yo somos dependientes de Dios. Y llegamos hasta donde nos dé la cuerda. Algunos la tendrán más larga que otros. Pero hay un punto donde se acaba mi escapismo. Hay un punto donde se acaba mi voluntad. ¿Qué le pasa a un perrito cuando jala el collar hasta el límite de su cuerda? Como cuando les ponen collar de sofoque. Que van con la lengua afuera. Así anda más de un hijo o hija de Dios con la lengua afuera porque está dándole al collar de sofoque. La promesa de Jesús es que estará, y diga conmigo, estará en presente perenne, estará con nosotros. Diga, estará con nosotros, estará conmigo. Vuélvale a ver el que está a la par suya y dígale, estará contigo. Otra reacción, se desarrolla un espíritu de miedo, de temor, de complejo, de duda. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, no hay temor, me acordé de aquel que cantaba esta cobardía de mi amor por ella. No hay cobardía. El espíritu que en usted y en mí mora es de poder, de amor y de dominio propio. Santiago capítulo 1 versos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando más, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay cosas que le llenan, como dicen, le llegan al tope a Dios. El temor, la duda, la incredulidad, son cosas que le llegan al tope a Dios. Porque aquí lo dice, no piense que el que tal haga, el que actúe con desconfianza, con duda o sin fe, va a recibir algo del Señor. Porque nosotros creemos, como aprendimos de niño, que berrinchamos, que gritamos, que nos revolcamos, que pegamos gritos, alaridos,
Y así vamos a conseguir algo de nuestros padres. Pero nosotros los seres humanos, como queremos quitarnos el asunto del escándalo del chiquito, entonces los complacemos en todo. Y creemos que así es Dios. A Dios no le hace nada el escándalo que usted y yo le hagamos. Recuerde siempre, la mano de Dios no se mueve con berrinches, se mueve con fe. Dígale al que está a la par suya, no es con berrinches, es con fe. Ninguna de estas cosas que acabamos de hablar le agradan al Señor. Volverse pesimistas, sin confianza, faltos de fe. Nada de eso agrada al Señor. Ahora, ¿de qué forma, ya que diagnosticamos la enfermedad, de qué forma podemos remover este fracaso? Lo primero que debemos de hacer en esta tarde, y para ir concluyendo, es redefinir la palabra fracaso en nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra fracaso? Fracaso no es no alcanzar una meta. Usted no alcanza una meta, usted no ha fracasado. El fracaso es no tener una meta. El fracaso no es no realizar un sueño. El problema es no tener uno. Si usted ve la historia de José, usted diría, ay, José, con esos 2 sueños tan divinos, yo hubiera soñado así. Hubiese sido un helicóptero en esa época. En las nubes volaré. Y fue vendido. Fue acusado por un adulterio frustrado. Pero frustrado por la mujer, porque quedó frustrada la mujer. En la cárcel, inocente, sirviéndole a reos. Y muchos dirían, fracasó en sus sueños. No, porque él persistió en ellos. Él persistió en lo que Dios le había dado a soñar. Que a veces nosotros tenemos que identificar qué sueños son nuestros y qué sueños son los de Dios, conforme a su voluntad. Y Dios bendice nuestros sueños. Pero un sueño que nos vaya a hacer crecer, madurar y perfeccionar nuestro conocimiento de Él. No los que me lleven a un total y rotundo choque contra las rocas de la decepción. Le repito, no es no tener una meta, no es no alcanzar una meta, es no tener una, no es no realizar un sueño, es no tener uno. Y hay una promesa para usted y para mí en 24:16 de Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Es el mismo verso, pero en la traducción en lenguaje actual dice, no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. No, es que la verdad, yo recuerdo a un hermano que hasta el día de hoy tengo pensamientos de paz y de bien para con él, aunque no me pagó tan bien. Tenía un problemita y yo quise ayudarlo. Y me voló un manazo que no le ayudara. Y yo dije, qué increíble, porque como si alguien está brindando ayuda, va a devolver por soberbia, por orgullo, por una falsa hombría, ¿verdad? Porque a veces los hombres somos criados que los hombres no lloran. Eso es mentira. Que los hombres no sienten dolor, que solo lloran por una mujer. Y a escondidas, que nadie los vea. Y yo me pongo a reflexionar en el modelo de hombre a seguir, que es Jesucristo. ¿Alguien me puede decir si Jesús, con semejante cruz encima, le rechazó la ayuda a Simón el Cireneo? Jesús necesitó ayuda con su cruz, y aunque no la soltó, porque no era un asunto de soltarla, él aceptó la ayuda del Cireneo. Y a veces nosotros le decimos, Señor, pastor, dice Jesús, es que mi cruz es muy pesada. Necesita ayuda.
No, yo le aviso. Jesús necesitó ayuda y él la aceptó. Jesús no se negó a la ayuda del Cirené para cargar su cruz. Y si él, siendo 100% Dios, 100% hombre, aceptó. Algunos dicen, no, es que eso tiene una connotación espiritual, de que la humanidad tenía que participar. Déjese esos cuentos. Déjeme esos cuentitos de la guerra de las galaxias, de la guerra de los mundos, para otra ocasión. Ahí la connotación es que Jesús, siendo el más grande, el número uno, el papá de los tomates, en un momento de sufrimiento y de angustia, aceptó la ayuda. Y si Él, siendo Jesús, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Lucas 23:26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirené, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. La versión correcta de cómo fue la ayuda con la cruz está en la Pasión de Cristo, de la versión de Mel Gibson. Porque muchos escritos o muchas películas lo que hacen es que le tiran la cruz al cireneo y Jesús va atrás. Jesús nunca soltó la cruz. Entre los dos hicieron una yunta, como se ve en la película, y donde se pone la cruz entre ellos dos. Y pues usted puede decir, ese es el símbolo de la amistad que traería la cruz entre Dios y la humanidad. Perfecto, pero en ese momento Jesús necesitaba que alguien le ayudara. 100% hombre, estaba debilitado, azotado. Más bien, ¿qué clase de hombre? Que nosotros con un resfrío, los hombres que estamos acá, hay unos moquitos y ya no queremos salir de la cama. Se nos quiebra la uña y ya andamos renqueando un mes. Sí, así somos. No me vuelvan a ver con ojos de cállate, pastor. Evitemos comparaciones. Hay una frase que decían nuestros ancestros, que todas las comparaciones resultan odiosas. No podemos compararnos con otros, porque puede ser que para otros la cruz es tan pesada que no pueden con ella y nosotros vamos a usar excusas. O hay otros que más bien la llevan tan suave que nos sería de tropiezo. ¿Me estoy dando a entender? No hay nada más odioso en un proceso de producción que es comparar con otro producto o comparar la marca con otro producto de otra marca. En la producción se comparan entre sí para ver que cumplan estándares. O sea, que la comparación que nosotros deberíamos de hacer es a la luz de la palabra para ver si nosotros están cumpliendo estándares. Si nosotros están dando resultados. Porque si no, debemos hacer una revisión, no con un sentimiento de pesimismo, sino con un sentimiento de mejora. No podemos ser ciegos tampoco, porque dice el apóstol Pablo en la 2 de Corintios 10:12, voy a usar la traducción lenguaje actual, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos, porque compararse con uno mismo es una tontería. Es a la luz de la palabra y bajo el filtro del Espíritu Santo, donde usted y yo debemos de revisarnos, ni siquiera es compararnos. Porque algunos dirán, bueno, yo me voy a comparar con el hermano Jeffrey, y sale uno decepcionado porque el hombre es espiritual, porque el hombre habla palabra, porque el hombre pone la preeminencia de Dios siempre en todos sus asuntos. Y algunos podrían pensar, y yo con costos me sé Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Además de uno quemando coco. En el principio. Por eso se llama así. O se compararía alguna mujer con la pastora, que es una mujer de intercesión, que es una mujer de ayuno, que es una mujer de trabajo, que es una mujer que hace y deshace. Que es la multimujer, pero no de Mavi. Con una mano hace una cosa y con la otra está haciendo otra. Y hace cosas espirituales y hace cosas físicas de trabajo. ¿Cómo podemos lidiar con ese sentimiento de fracaso? Número uno, entendamos que Jesús está con nosotros.
Ya lo leímos ahora en Mateo 28:20. Entendamos que Él está con nosotros y reconozcamos nuestra situación también. La negación no ayuda en nada. Tenemos que reconocer nuestra situación. Seamos sinceros. No es vergüenza intentar y fracasar, porque quien nunca fracasó es porque también nunca lo ha intentado. Es que yo nunca he podido cambiar, es que nunca lo has intentado. Es que lo intenté y no pude. Bueno, nuevamente, hay que hacerlo. ¿Sabe qué es lo más fácil? Salir corriendo, abandonar, huir, salir de escena. Eso es lo más fácil. Y número 3, escuchemos consejo. Aprendamos a escuchar consejo. Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Terminando está una historia paralela a la de Pedro y los 7 o los otros 6 discípulos al final de Juan, que está en Lucas capítulo 5. No era la primera vez que Pedrito le daba por esas crisis, ¿verdad?, de tener que irse a pescar, ¿verdad?, porque se sentía decepcionado con algo. Y Pedro estaba pescando, si usted lo puede leer en su casa, el capítulo de Lucas 5, verso 1 hasta el 7, donde está la pesca milagrosa, donde Jesús llegó y había tanta gente agolpada, te lo digo así rápido, para que Jesús vio 2 barcas y necesitó una, y se fue y se subió, y ahí predicó. Cuando terminó, le dijo a Pedro, después de un día de mensajes, boga mar adentro. Y se fueron. Y cuando Jesús le dijo, vámonos, echa la red, Pedro le dijo a Jesús, toda la noche lo hemos intentado. Ya venían cansados. Toda la noche lo hemos intentado. No ha resultado nada. Reconoce su situación. Mas es obediente a la palabra. Y echa. Dice que fue tal cantidad de peces que se reventaban las redes. Por eso es que Juan dice, y aquí no se reventó la red. Se reventaban las redes que tuvieron que llamar a otros para que vinieran y recogieran ellos también. Mi pregunta para usted hoy es, ¿usted necesita una intervención divina en este momento? Eso fue lo que pasó en ese momento. Usted necesita una intervención divina. Cuando ya no podían sacar por la gran cantidad de peces, entendieron el resultado de la obediencia. ¿Y cuáles son los resultados de la obediencia? Número 1, es más de lo que usted y yo esperamos. Cuando usted y yo pedimos a Dios, estamos esperando conforme a lo que nosotros pensamos. Los resultados de Dios son más de lo que nosotros esperamos o de lo que nosotros pensamos. ¿Qué pasa después de eso? Nuestros ojos espirituales son abiertos. Cuando hay un proceso de Dios, nuestros ojos espirituales son abiertos. Tercero, que eso siempre tiene que estar en la mente y en el corazón de un hijo de Dios. La sobreabundancia en Dios no es para acaparar, porque el que acapara se le pudre. Así como en el desierto no podían coger más de lo indicado porque se llenaba de moho. Pero siempre el corazón egoísta, el corazón avaro, el corazón del ser humano que siempre quiere más de lo que se le da, guardó y se pudrió y se llenó de hongos, se llenó de gusanos. Un hijo de Dios no tiene que estar pensando en que se le va a sobreabundar para ser millonario. Tiene que pensar que le va a sobreabundar para vivir bien. Si Dios quiere que usted y yo seamos millonarios, pero nuestra riqueza y la riqueza en Dios es para compartir. Y como último punto para terminar, ¿qué es lo más importante? Aprendemos a confiar. Aprendemos a confiar. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que aprender a confiar. No es salir huyendo, no es hacerlo a su manera, es aprender a confiar. Los primeros 7 días de este mes estuvimos ayunando
con un propósito, buscando una respuesta de Dios. Y quiero decirles que la respuesta de Dios llegó el lunes. Pero no fue la respuesta que nosotros estábamos esperando. Porque estábamos esperando una respuesta de recibir. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Dar. Y nosotros estamos bien. Y no crea que en un momento como que no escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Como yo por eso no juzgo a los discípulos cuando dicen, mira, vieron y no sabían, y lo oyeron y no sabían que era el Señor, que hoy uno dice, qué bárbaros y qué... Uf. Nosotros el lunes nos llegó la voz de Dios y no la escuchábamos. El mensaje de Dios nos llegó y no lo desciframos. Hasta un momento determinado en el cual yo estaba hablando con el hermano, el pastor Randall, comentándole el asunto. Y yo mismo, es que no me dijo él, mira, es que no. Yo mismo contándole, yo dije, pero, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que me sucede? Si estábamos pidiendo una respuesta de Dios y llegó. Y quiero decirle que fue tan de Dios que no hubo ninguna otra respuesta. Hasta el momento en que procedimos en el acto de obediencia, echamos la red en su nombre, aunque no habíamos pescado nada. Y eso comenzó a hacer que los cielos se abran. Eso es la vida de un hijo de Dios. Esa es la vida de un hijo de Dios. Aprender a confiar en Dios, abrir sus ojos espirituales, a compartir y a esperar que siempre los resultados serán más de lo que nosotros pensamos. Ninguno de nosotros estamos aquí por nosotros. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Él nos consolida para poder atraer a otros a recibir de Él. Amén. Paz de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de toda circunstancia tú estás operando a nuestro favor y a nuestro favor, bendito Dios, y no hay viento en contra, sino viento que llegue a abrir las aguas del Mar Rojo. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que podamos dar ese paso al cual hemos estado orando y hemos estado clamando y hemos estado ayunando, que podamos ser ese medio, Señor, de luz para que otros alcancen la salvación, que seamos esos portadores del mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo para que muchos vengan al conocimiento de Él. Te damos gracias por este tiempo. Yo bendigo a mis hermanos y a mis hermanas y te pido, Espíritu Santo de Dios, que hagas conforme has profetizado y hablado desde el comienzo con cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Shalom, buenas tardes.